Sí, nos vamos a poner serios porque no nos está gustando nada cómo están incrementando las cifras de ahogamiento en nuestro país. Ascienden a 250, las últimas cifras son desgraciadamente dos sucesos en distintos lugares de nuestro país, uno en Murcia, otro en Sevilla, dos niños que han perdido la vida en piscinas. Por eso queremos desde aquí, desde Estando Contigo, hacer un llamamiento para que tengamos más precaución cuando vayamos a lugares de agua y sobre todo para que estemos preparados en el caso de que seamos testigos de un ahogamiento. Nos acompaña Enrique Alonso Sánchez, él es bombero de Toledo y docente de salvamento y socorrismo. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Si nos pasa algo y te tenemos cerca, estamos seguros, ¿eh? Bueno, esperemos que no pase nada. Muchísimas gracias. También nos acompaña Tony Juan, pastor, bienvenido, director médico del Hospital Nacional de Parapléjicos. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Dicen que este año, 2023, es el peor año desde hace 5 años. ¿Lo habéis notado en el hospital? Mira, nosotros llevamos ya un tiempo en que lo que notamos es un incremento de las lesiones medulares por zambullidas, por malas zambullidas, ¿no? Eso ya ocurrió el año pasado, también el anterior, a pesar de que hay una campaña muy importante en cuanto a la prevención, con un eslogan magnífico que es con cabeza sí, de cabeza no, porque todas estas lesiones se producen por zambullidas de cabeza en piscinas. Y la verdad es que, hombre, cuantitativamente es un número no muy importante en cuanto a número, pero cualitativamente es que te cambia la vida radicalmente, ¿no? Sí, porque muchas veces cuando visitamos el Hospital Nacional de Parapléjicos, referencia nacional y referencia en Europa, con un equipo maravilloso de profesionales, nos pensamos que la mayoría de la gente que está allí es por un accidente de carretera o de moto, y no. No es así. Y no es así, doctor. Eso es. Tenemos prácticamente algo más de la mitad que es verdad que es por causa traumática. La causa más frecuente en este momento son las caídas, no son los accidentes de tráfico, de circulación. Y un grupo pequeño, ya te digo, cuantitativamente, pero cualitativamente muy importante porque afecta a gente joven, es el de las zambullidas, ¿no? El de las zambullidas, tirarnos de cabeza. Enrique, tú como experto en salvamento y socorrismo, ¿no tenemos miedo al agua? A veces perdemos el miedo al agua, el respeto al agua. Sí que pecamos de exceso de confianza muchas veces y de falta de información. En los centros acuáticos, en las instalaciones siempre hay mucha información, pero la obviamos muchas veces porque como no es algo nuevo para nosotros, que hemos ido muchas veces a la playa o a la piscina, pues sí que pecamos un poquito de ese exceso de confianza a la hora de adentrarnos dentro del mar sin saber las condiciones o de meternos en la piscina sin haber visto bien todo el entorno y demás. Es cierto que además las piscinas desde hace mucho tiempo pues tienen poca profundidad, porque esa fue una de las razones la razón principal era que la gente se tiraba de cabeza y a veces ocurrían pues estos problemas que nos está contando Enrique, que a lo mejor no te morías, pero tenías una lesión medular y al final ibas al hospital de parapléjicos con una paraplegia, con una tetraplegia para toda la vida. El exceso de confianza a la hora de tirarnos, a la hora de estar en una zona del mar con más profundidad de la que nos pensamos sin saber si hay corrientes o no. También comemos, bebemos y jauja en el agua. Bueno, mira, en el tema de la comida y tal, pues sabes que la sabiduría popular habla del tema del corte de digestión, esto probablemente... Que es un mito, ¿no?, el corte de digestión. Hombre, no hay ningún existe capítulo... porque yo ya decía las 2 horas de mi madre toda la vida, no lo respetábamos todos. No hay ningún capítulo en ningún libro de medicina que se titule corte de digestión, pero sí que es verdad que cuando tú has hecho una ingesta muy copiosa no es aconsejable hacer nada, ninguna actividad física. Si te has puesto la bota, no te metas al agua. Ni en el agua ni te pongas a hacer ejercicio, ¿no? Eso es. Y por la parte de lo que decía antes, de lo de lanzarte de cabeza en una piscina y el tema del exceso de confianza, déjame que te cuente una anécdota que sucedió ayer en la piscina comunitaria de donde dónde vivo. vives tú? Pues sí, cuéntanos, las anécdotas lo que nos llega siempre. Sí, teníamos, hay tres vecinitas, Luna, Abril y Clara. Clara está aprendiendo, 11 años, Clara está aprendiendo a tirarse de cabeza, ¿no? Y entonces Abril le cuenta cómo tiene que hacerlo. Y le dice, tienes que poner los brazos hacia arriba, por delante de la cabeza. Ese dato es fundamental. O sea, los brazos, lo que pasa es que probablemente ni Abril ni Clara sabrán por qué, pero la razón por la cual tiene que hacer eso es para protegerse justamente del impacto de la cabeza contra el suelo. No para dirigir cómo se lanzan. O sea, no para ser como un avión que te lanza mucho más rápido, es la protección de la cabeza. Exactamente. Y entonces tener los brazos rígidos, porque en caso de que no hubieras calculado bien la profundidad, la distancia, lo que fuera, o que hubiera algún tipo de cualquier cosa que te alterara
la distancia al suelo, que esos brazos te protejan. Hay que lanzarse hacia adelante, en ningún caso en picado, porque eso seguramente te da velocidad y tienes más riesgo de impacto. Y claro, si hubiéramos tenido que hacer una sola recomendación, diríamos que nadie se tire de cabeza. Pero yo no aprendí nunca a tirarme de cabeza. Me sigo tirando la bomba y me tapo la nariz. Voy a dejar el micrófono, Juan, por si no se te oye bien, que creo que hay algún fallo de sonido mientras que llegan nuestros compañeros, y le pregunto a Enrique que la verdad es que, bueno, pues tampoco es tan importante saberse tirar de cabeza. No, que si no te sabes tirar de cabeza, que no nos van a dar ningún premio, ni nada, a no ser de que seamos nadadores profesionales. Nada, si hay que entrar por la escalera, se entra por la escalera. Evitamos riesgos, el lanzamiento de cabeza, como ha dicho... Evitamos riesgos. Como ha dicho Tony, es muy peligroso, aunque lo hayamos hecho muchas veces. Un cambio de entorno, un pequeño resbalón nos puede complicar, nos puede causar un accidente. Vamos, que cuando veamos a alguien bajarse por la escalera así, no nos tenemos que reír de nadie. En absoluto. Que es lo mejor, y meterse poquito a poquito. Queremos también aquí hacer hincapié en lo importante que sois los socorristas. Representas a esa Escuela de Salvamento y Socorrismo Nacional, además impartís clases y dais ese título de socorrismo. Es importante bañarnos en piscinas donde haya un socorrista. Por supuesto. La vigilancia, todos nuestros socorristas, tanto en playas, piscinas y demás, están suficientemente preparados para abordar cualquier situación de riesgo, de peligro. Pero siempre por buscar el lugar paradisíaco o la zona un poquito más solitaria, nos adentramos en zonas que, con la falta de vigilancia, claro, incrementa la peligrosidad. Entonces hay que saber nuestras limitaciones y sobre todo eso, buscar un sitio, un entorno seguro. Claro, y eso es lo que ha ocurrido en muchos ahogamientos, en casos que hemos escuchado en playas de nuestro país. La mayoría de la gente se ahoga en playas que no están vigiladas, en playas vírgenes donde no hay socorristas. La gente somos muy valientes todos, nos gusta experimentar y al final nos equivocamos. Fíjate que Y siempre no hay un médico, porque la suerte es que haya un médico donde está, porque salváis vidas, pero siempre no hay un médico. Claro, el caso del ahogamiento y la mala zambullida son cosas distintas, pero hay una cosa que yo creo que tienen en común, que es ese exceso de confianza y que paradójicamente ocurre en entornos aparentemente controlados. Es verdad que el mar nunca es un entorno del todo controlado, ¿no? Pero es muy curioso, por ejemplo, que las zambullidas que acaban en lesión medular no se producen cuando te tiras en un acantilado con una práctica de riesgo, se producen en una piscina. Se producen en la película Mar Adentro, que ya nos dejó a todos impactados, yo creo que nunca más nadie se volverá a tirar. Claro, pero esa no es la escena más común, en el fondo. Es la que te queda en la retina, pero eso no es lo más común. Nosotros del año pasado... ¿Y tenéis casos de mucha gente joven? Porque a mí me preocupa mucho la gente joven. Son jóvenes todos. Todos son jóvenes. Invariablemente son jóvenes. Y eso es algo muy llamativo, y este año los que están ingresando también son todos jóvenes. Alguno puede haber sido un accidente como tal, que se haya caído, se haya resbalado, pero la mayoría realmente es de una mala zambullida por exceso de confianza. Zambullida por exceso de confianza, ahogamientos por excesos de confianza, por no estar pendiente de la vigilancia, pero a veces ocurre y nos vamos a levantar porque también queremos, Enrique y Tony, contar a los espectadores cómo podemos actuar en el caso de que estemos cerca de un ahogamiento. Lo ideal es que esté un médico cerca, que también siempre pasa, porque dice, oh, médico, y siempre hay médicos, pero tienen que bañarse, insistimos, en piscinas donde haya socorrista, porque a veces decimos, Tony y Enrique, bueno, en la piscina pequeña no pasa nada, es donde pasan las cosas. Efectivamente, cualquier zona de agua, por muy poco profunda que sea, tiene su riesgo. Sobre todo a nivel infantil, aunque haya una piscina pequeña, con poca seguridad, no tenemos que perder la vigilancia en ningún momento. Es que un niño se ahoga en un palmo de agua. Y en cuestión de segundos. Y en cuestión de segundos. Siempre hay que tener una persona vigilando y que sea ella la responsable de ese menor. Aunque diga un grupo, oye, quedaros pendientes, no, hay que asignar a una persona que diga, quédate pendiente de mi hijo, quédate pendiente de esta chica, porque es cuestión de segundos podemos perder la vida de una persona. Bueno, pues en el caso de que ocurra un ahogamiento, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Cómo actuáis vosotros? A la hora de presenciar un ahogamiento, lo primero, lo principal es avisar. Avisar a bien el socorrista que esté cerca y llamar al 112 para que el personal sanitario se persone. Si hay un ahogamiento y no avisamos al personal sanitario, podemos estar mucho tiempo intentando mantenerle con vida, que no va a ser productivo. Entonces, una vez que avisemos que tenemos un personal de socorrismo cerca, él es el que va a actuar. Tiene la formación y las cualidades necesarias. ¿Y cómo se habría que hacer la reanimación cardiopulmonar? De acuerdo, pues una vez que ya le podamos haber sacado del agua, tenemos que valorar el nivel de conciencia. Nos acercamos a la víctima, nos ponemos de rodillas cerca de ella
y valoramos el nivel de conciencia, dándole unos pequeños golpes, hablando con él, oye, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Estás bien? No responde. Acto seguido, lo que pasamos es a comprobar la respiración. ¿Cómo lo podemos hacer? Viendo movimiento pectoral, si sube, si entra en los pulmones, acercándonos a oír algún tipo de respiración, viendo señales, viendo la vía aérea, si tuviera algo obstruyéndola. Que no tenemos respiración, directamente nos olvidamos de buscar pulso porque una ausencia de respiración... Estos segundos, no podemos estar a ver si nada, esto es muy rápido. No, el pulso no perdemos tiempo en valorarlo. No hay respiración. Comenzamos con la reanimación cardiopulmonar. Lo esencial, el masaje cardíaco, ¿de acuerdo? ¿Todos deberíamos saber hacer un masaje cardíaco? Sí, además que es muy sencillo, debería de enseñarse incluso en las escuelas, son maniobras muy sencillas y que pueden salvar una vida, mantener ese pequeño hilo vital hasta que llegue el personal sanitario. El masaje cardiopulmonar, buscamos la zona media del pecho, ¿de acuerdo? Con la palma de la mano, la parte más rígida, más dura, es con la que vamos a presionar justo en el medio. La otra mano nos ayuda para apoyar y con los brazos rectos tenemos que hacer una presión de unos 2 centímetros aproximadamente. ¿Pero presión fuerte? Unos 2 centímetros. No hay que hundir el pecho con toda nuestra fuerza porque las costillas, que más de uno se lo han roto, hacer lesiones, pero sí que hay que hundir 1 o 2 centímetros el pecho, ¿vale? Tenemos que notar... Eso es. 12 segundos has dicho, ¿no? Para eso, no, 2 centímetros de profundidad. 2 centímetros y ¿cuánto tiempo? La reanimación va a ser continua hasta que llegue... Esto no es como en las películas que saldrá por su propio pie, sino que es para mantener hasta que llegue la asistencia sanitaria. Eso es. Brazo recto, espalda recta y el movimiento viene desde la cintura, ¿vale? Todo el tronco es el que presiona. Eso es. ¿Qué ritmo? Pues un ritmo alegre, de 100, 120 presiones por minuto. Sí. Aquí... Ahí presionamos. ¿Que tenemos alguien que nos ayude? Pues cada 2 minutos... Vamos cambiando porque esto es un ejercicio si no reacciona ahí, que cansa nosotros bastante. seguimos. No es muy difícil que reaccione. Hasta que llegue el médico estamos ahí haciendo el reanimación. Eso es, con esto conseguimos que siga habiendo una circulación sanguínea para que llegue a los órganos vitales. Pero sigue sin respirar. No va a salir a respirar hasta que no le hagan una desfibrilación. Esto es mantener ese hilo de vida hasta que le podamos reanimar. ¿Qué sí que sirve para reanimar? El desfibrilador. Esto es un simulador. Pero, afortunadamente, en cada vez más instalaciones deportivas o públicas... Pero esto debería de estar, por ejemplo, en las piscinas de las urbanizaciones en las que estaban las amigas de Tony. En esa no, porque somos poca gente, pero hay una normativa al respecto. Pero deberíamos de ir teniendo ya, a lo mejor, en las urbanizaciones este tipo de desfibriladores. Deberíamos en de estaciones tenerlo... deportivas las hay. Y en colegios. Incluso centros comerciales. Y esto sí que puede sacar de un paro cardíaco a una persona. Y es muy sencillo de utilizar. Si bien es verdad que hay que tener una formación... específica sobre desfibriladores, en caso extremo de que no haya nadie con formación, cualquier persona lo podría utilizar porque es muy intuitivo, nos va dando instrucciones y es muy sencillo de utilizar. Muy bien. ¿De acuerdo? Nosotros seguiríamos con el masaje cardíaco, si somos 2, el que descansa lo va colocando, si no, pararíamos y cogeríamos el aparato. Cogemos el aparato. Son muy similares todos. El aparato va en esa bolseja y ahí lo tenemos todo recogido. Sí. Eso es, aquí está todo. Sí. Tiramos y nos salen los parches que hay que colocar. Siempre hay pictogramas, hay dibujos que nos indican cómo ponerlo y qué hacer. También en los parches nos sale el dibujo de cómo colocarlo. Esto tiene una voz que te va diciendo paso a paso lo que tienes que ir haciendo. Tienes que seguir las instrucciones que te va diciendo la voz. Que es muy sencillo, manteniendo la calma. Vemos el dibujo del parche debajo del pecho en un lateral y encima del pecho en otro lateral. En el lateral contrario. Y ahí llevamos haciendo lo que nos dice la voz. Una vez que yo enciendo este aparato, nos va a ir indicando. Nos van indicando incluso los pasos de cómo colocar. Encenderíamos. Caso de formación. 1. Paciente adulto. Y nos va diciendo en función del paciente... Asistencia médica. Solicite, como hemos hablado, llamar a emergencias 112. La ropa del torso del paciente. En el caso de que tuviera algún tipo de prenda, abrir para poder poner los parches. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. Como hemos hecho anteriormente. Exactamente, y nos va explicando paso a paso. Lo que está claro, Enrique y Tony, te va indicando perfectamente. Y lo que nos ha quedado claro hoy, que son 151 personas fallecidas en lo que va de año, que no más ahogamientos, que tenemos que tener precaución, que por favor, que los socorristas son fundamentales y también muy pendientes de esas zambullidas,
de ese cómo era el lema que me ha gustado, repítelo, doctor. Es de cabeza no, con cabeza sí. De cabeza no, con cabeza sí. Y que vayamos a divertirnos y a disfrutar de los días que quedan de verano, que todavía quedan muchos, con precaución. Eso es. Siempre. Muchísimas gracias. Gracias a Enrique vosotros. Alonso trabaja en esa escuela de salvamento y socorrismo nacional, donde se forman los socorristas de nuestro país, y el doctor Toni Juan, director médico del Hospital Nacional de Parapléjicos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Espero que no tengamos que dar más cifras en los medios de comunicación de ahogamientos. Gracias. Continuamos Gracias, estando contigo.